gracias a todos. La verdad es que por vuestra culpa no estuve en Omaha viendo a Warren Buffett y oyéndole, porque no se puede hacer todo y había que elegir, y al final, claro, evidentemente elegí esto, ¿no? Y a mí lo que me gusta realmente es cuando hablo, son las preguntas y bueno, eso a mí es lo que más me divierte, ¿no? O sea, y debatir, ¿no? Aunque desafortunadamente o afortunadamente tengo ya las convicciones bastante firmes y no, o sea, no suelo dar el brazo a torcer, ¿no?, en los debates, pero bueno, si dialogar y hablar, pues me parece más interesante que contar la presentación inicial. En cualquier caso, hombre, creo que merece la pena pues que, bueno, haga un breve resumen de pues lo que voy a decir luego, y que también es un breve resumen a la vez de un libro, el primero que voy a publicar. Yo ahora estoy sin trabajar desde hace 1 año y medio, me quedan 4 meses de no trabajar, bueno, me fui de la empresa anterior y ya estamos montando otra, y en este tiempo pues he aprovechado para escribir un poco, y la verdad es que, bueno, es un libro que a mí me gusta cómo queda, entonces lo vamos a publicar, y me ha servido también para sentar las ideas, y la verdad es que las tengo probablemente más claras gracias a ese libro, y por lo menos explicarlas de una manera más coherente, ¿no? Y si queréis os cuento un poco las 4 o 5 cosas más importantes del libro, que digamos que la primera parte, y eso después de un cierto debate interno, el primer capítulo dedicado a teoría, digamos, además lo llamo, en la introducción hablo de teoría e historia de Mises, porque efectivamente la primera parte del libro es una parte histórica, de un poco contar todo lo que tú estás diciendo, los comienzos, los mercados, cómo combatimos las crisis y cómo y la segunda parte es la parte de teoría, o sea, que al final que llegué a ella mucho después que en la práctica. Curiosamente, como bien dice Gabriel, yo la primera vez que leí a Hayek, por supuesto no fue en la universidad y por supuesto no fue en el IES, vamos, yo creo que en aquellos momentos ni siquiera sabía que existía Hayek, ¿no? Salir de la universidad sin saber quién era Hayek, ni Mises, ni nadie parecido, ¿no? En todo caso, Friedman y tal, pues sí que eran relativamente te sonaban familiarmente, ¿no? Pero desde luego los austriacos no. Y yo los conocí con 37 o 38 años, después de 12 años de invirtiendo. Y es interesante porque realmente a mí lo que me pasó es que de repente veo a Hayek, y quizás no tanto es el primer libro, ¿no?, porque fue Caminos de Servidumbre, ¿no?, pero luego en todo lo demás que fue llegando y que fui leyendo, digo, pero bueno, esto es realmente lo que yo veo todos los días en mi actuación inversora en el mercado, ¿no? Todo lo que realmente me parece razonable, ¿no?, cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, que decir, cuando hay exceso de capital en un sector no se gana dinero y el capital sale, la gente sale. Cuando se gana mucho dinero en un sector entra capital, porque va a haber ingenieros y gente que los financia, esos ingenieros que aproveche los altos de retornos que hay en ese sector determinado, ¿no?, salvo que haya unas barreras de entradas monopolísticas de cualquier tipo, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas que yo veía todos los días estaban explicadas con un marco teórico razonable, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya en la medida de lo posible, porque es que tampoco vamos a crear falsas expectativas, o sea, aplicar economía austriaca a inversión no se puede hacer todos los días. O sea, no vamos a ver, mañana vamos a valorar General Electric, a ver cómo aplicamos, no se puede hacer así las cosas. Es decir, tú te sientas a invertir y de hecho yo además, curiosamente, toda la literatura austriaca la leía fuera de la oficina, normalmente en casa o en el commuting al trabajo. O sea, para mí era más bien un hobby, no tanto una dedicación en la inversión, porque claro, cuando estás invirtiendo dedicas mucho tiempo a analizar las compañías y las cosas, ¿no? Y el tiempo es el recurso escaso, ¿no? Entonces, realmente la aplicación que tiene la economía austriaca es una aplicación de vez en cuando. Al final, pues por ejemplo, o sea, las cosas, digamos, más exitosas en nuestra carrera ha sido evitar la burbuja tecnológica, que era un poco aplicar esto que estamos hablando. O sea, es que cuando entra tal cantidad de dinero a un sector, es que no se va a ganar, los retornos van a caer inexorablemente, y fue lo que pasó, ¿no? Y más cuando encima, desde el punto de vista inversor, estás pagando precios exageradísimos, ¿no? Eso fue la primera vez en la que, digamos, un concepto económico, digamos, austriaco, aunque en ese momento todavía estaba un poco empezando en mí personalmente, lo apliqué claramente, ¿no?, a nivel macroeconómico, ¿no? El segundo más claro y más significativo ha sido evitar la burbuja tecnológica, la burbuja inmobiliaria y crediticia española
desde el año 2002-2003 al 2011, ¿no? 7-8 años, ¿no? Española y en general global, ¿no? Pero fundamentalmente no teníamos acciones de ningún banco prácticamente, bueno, en todos los años 2000, ¿no? De la última, estoy repasando la historia, desde el año 98 al 2012 no hemos tenido acciones de ningún banco. En general no nos gusta. En los españoles somos capaces de sacrificarnos un poco, ¿no? por el riesgo que supone pues, un banco, ¿no? Que en el fondo es una entidad que ni los propios consejeros saben lo que está pasando, muy probablemente en los bancos, ¿no? Y sobre todo en los bancos globales, estos tan famosos, no voy a dar nombres, pero estos que están en todos los países de Latinoamérica, en España, en Alemania, en tal y cual. Esos bancos que no se enteraron de que en España venía una burbuja crediticia enorme y si no llega a ser por esos países que no son España, hubieran quebrado, como quebró mi banco, donde tenía mi cuenta corriente, Bankia. Curiosamente, yo siempre decía en las conferencias a clientes que hacemos todos los años que el momento más arriesgado en mi vida personal es el momento en que cobraba un bonus, que era muy importante, un día determinado, y lo tenía que tener un día o 2 días en el banco, ¿no? Y ese era el momento más arriesgado. En el momento que ya compraba acciones de BMW o de las que tuviéramos en el fondo, ya respiraba tranquilo. Y yo ya no voy a perder todos mis ahorros. Ya BMW tendrá sus problemas y tal, pero tenemos una cartera diversificada, ¿no? Ya no tengo esos problemas, ¿no? No, realmente ese sistema bancario, bueno, que estaba absolutamente apalancado en España, bueno, pues nos dio también otra posibilidad de aplicar los conceptos austríacos. Ahí pues, me ayudó mucho pues, Jesús Huerta con su libro que explicaba perfectamente dinero, crédito bancario y crisis y ciclos económicos, explicaba perfectamente, pues, teóricamente, pues, cómo son los ciclos y cómo lo que pasa cuando pones los tipos de interés al 2%, como se puso o incluso menos desde 2003 al 2005. Lo vimos claramente, lo dijimos y dijimos que no íbamos a invertir nunca en ese tipo de cosas. Hay otra aplicación que pudimos hacer, ¿no? Una aplicación contraria fue China, ¿no? Y eso fue gracias, entre otras personas, a Jim Rogers, que viene esta noche, ¿no? Y la verdad es que los 2 libros que escribió en su día sobre sus viajes alrededor del mundo, aparte de ser muy divertidos y muy entretenidos, a mí me despertaron la llama sobre China, ¿no? Y entonces a raíz de eso empecé a analizar lo que pasaba en China. Viajamos todos los años a partir de 2006, incluso con mis hijos un verano haciendo un campamento de verano, y con la conclusión de que el crecimiento de China era la misma que tenía Jim Rogers, o sea que era un crecimiento sano, basado en la capacidad de trabajo, en la productividad y en el ahorro, ¿no? Lo que dicen las abuelas y los economistas buenos, ¿no? O sea, hay que trabajar y ahorrar para financiar ese ahorro y la división del trabajo, en fin, pues lo que estaba pasando en China, ¿no? Independientemente de que había unos sectores muy controlados, pero había otros absolutamente libres, y por supuesto con un libre mercado mucho más importante que el europeo y el japonés, o el brasileño, y equiparable probablemente al americano en todo lo que es esos sectores no regulados. Entonces, fue otra aplicación de pues como la contraria, ¿no? O sea, quién está creciendo de una manera sana y quién no está creciendo de una manera sana, que es a lo más que podemos aspirar nosotros, vamos, personalmente como inversor. Siempre, y lo comentamos, predecir es muy complicado, es muy difícil predecir, y no intentamos predecir, salvo cuando es que, como en estos casos, se nos viene encima la evidencia de la situación, ¿no? La evidencia de que la intervención está siendo tan dañina que van a subirse unas consecuencias, ¿no? Que, por ejemplo, que en la burbuja tecnológica no se daba esa intervención, no era en el momento el puro mercado el que estaba, bueno, pues es un error masivo, digamos, ¿no? que también ocurre, ¿no? Obviamente. Entonces, la primera base, y además después de pensarlo va a ser el capítulo primero en la parte teórica del libro, es la economía austríaca y sus aplicaciones, ¿no? Por lo menos las que yo he encontrado a lo largo del tiempo, ¿no? Que son un poco estas que estamos comentando, luego algunas otras muy interesantes, como el concepto de coste como coste de oportunidad, que normalmente en los mercados la gente no lo enfoca de esa manera, o que la demanda es la que genera los precios y no al revés, como se entiende habitualmente, hasta por columnas muy importantes, como la columna Lex del Financial Times, que es probablemente la más conocida a nivel global sobre inversión, digamos. Y la verdad es que con ese bagaje, pues mira, yo francamente duermo muy tranquilo. O sea, no sé hasta qué punto se puede aplicar día a día lo que, digamos,
las principales ideas y características de una buena economía, una economía austriaca, pero por lo menos duermes tranquilo, sabes por dónde te pueden venir los problemas, sabes que, como me pasó a mí, que vas a Brasil y te quedas asustado de lo que está pasando, o sea, no prevés que van a la presidenta la van a bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? El impeachment, bueno, es la que le van a hacer un impeachment o algo así, ¿no? O sea, es decir, no, pero bueno, sabes que el país no va por el camino correcto, o sea, que hay que tener mucho cuidado con las inversiones en Brasil, por ejemplo, ¿no? Lo contrario en China, o sea, te sirve para unas referencias que no te van a decir cuál va a ser el tipo de interés el año que viene o el PIB cómo va a crecer, porque es una decisión política que, por definición, es imprevisible. Y entonces, bueno, pues realmente pues es un marco que a mí personalmente me deja tranquilísimo a la hora de sentarme todos los días a trabajar, ¿no? Porque además la principal consecuencia, y vamos al segundo pilar de lo que hacemos, unos conceptos claros de economía, es que yo personalmente jamás voy a ser y he sido un inversor en renta fija, porque yo jamás tengo intención de ser acreedor de ningún político. O sea, yo prefiero deberle al político que no el político me deba a mí. ¿Sabes? Si me tenga que pagar en un papel, que es una promesa que ya veremos si la cumple o no la cumple al cabo de los años, ¿no? Entonces, es verdad que a corto plazo pues tienes menos volatilidad, pero de repente un día tienes toda la volatilidad y pierdes todos tus ahorros, o el 70%, o el 50%, o el 80%, en fin, lo que sea, ¿no? Y yo siempre cuento el caso argentino, porque es que vosotros aquí en Latinoamérica, es que, claro, como lo habéis vivido, pues aquí no hace falta decirlo con tanta claridad, pero claro, en Europa es que hace mucho tiempo que no suceden estos fenómenos. Bueno, no tanto, ¿no? Porque en España tuvimos inflaciones del 20% en los años 70, o sea que unos cuantos años de inflaciones del 20% te destroza el ahorro, ¿no? Pero vamos, nada exageradísimo de hiperinflaciones no hemos tenido, entonces cuesta más explicar el concepto, ¿no? Pero vamos, para mí es clarísimo, yo solo invierto en activos reales, en mesas, sillas, en casas, en acciones, en cosas que se puedan tocar y en la que me pueda ajustar a un cambio, vamos, a una desaparición de la moneda, que es como si todas van a desaparecer, o sea, es evidente, ¿no? O sea, que todas, como dicen, han estudiado Rogoff y bueno, han estudiado, o sea, que si todos los estados prácticamente en un momento u otro han quebrado, ¿no? Ya comentábamos esta mañana que España, cuando estaba en el apogeo de su imperio, de 1550 a 1600, que era la mayor potencia global, extrayendo todo el oro posible de América, quebró 5 veces, 6 veces. Una cosa, pues bueno, vamos, si la primera potencia suspende, ¿qué van a hacer las demás, ¿no? Entonces, la primera enseñanza y clarísima enseñanza que tiene que tener un inversor es activos reales y activos reales. O sea, para mí no cabe otra cosa en la cabeza. Y uno de los éxitos profesionales que yo creo del que estoy más orgulloso es que teníamos al final cuando yo me fui hace un año y medio, 60.000 clientes de todo tipo, el mínimo son 5.000 euros, o sea, cualquiera puede ser cliente nuestro prácticamente en España, en Europa, y luego pues muchísimas de muchísimos millones, y el 90 y tantos % de los clientes tenían el 100% o el 90 y tantos % de sus ahorros invertidos en bolsa, en renta variable, y dormían tranquilos, ¿no? Un poco por las enseñanzas que les dábamos, también por los buenos resultados, ¿no? Pues un poco por todo el conjunto de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto, y además realmente yo al final, en el libro voy a poner una cosa que se llama idea máxima, que es, si alguien saca una idea del libro, es, por favor, invertir en activos reales y en acciones. Porque desde mi punto de vista, dentro de la panoplia de activos reales tienes desde un extremo el oro y en el otro extremo tienes las acciones de compañías de mucha calidad con unas barreras de entrada muy fuertes, y nosotros personalmente nos hemos movido más hacia esas barreras de entrada. Tenemos nuestros debates, ¿no? Algún compañero mío es un fanático del oro, pero francamente prefiero, a largo plazo, el oro te mantiene tu poder adquisitivo, que está muy bien frente a activos monetarios, frente a promesas de pago, pero frente a activos de calidad, pues bueno, pues yo creo que históricamente se demuestra que es mejor tener activos de calidad que no oro, ¿no? Pero conceptualmente es lo mismo, son activos reales, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues bueno, ya cómo invertir, ya entramos en cuestiones más técnicas. Yo francamente creo que lo que tiene que hacer cualquier inversor que no quiera dedicarle mucho tiempo a la inversión es invertir en un índice cualquiera, el Standard & Poor's americano o el MSCI, índice global, un índice que te dé un 6-7% de rentabilidad al año, que es lo que pueden sacar las
las acciones, y ya con eso has ganado una gran parte de la guerra, ¿no? Puedes meterte en otras batallas, que es, oye, pues vamos a ver si soy capaz de seleccionar acciones. Bueno, pues obviamente ahí sí que está nuestro value investing, nuestra inversión en valor, que es lo que hacemos nosotros, que en el fondo eso no es otra cosa que ir contracorriente. Pero para eso ya necesitas, bueno, pues tener ganas, tener la personalidad adecuada, que ahora lo comentamos, y bueno, o sea, hay que hacerlo, o sea, que decir, no es tan fácil, vamos, solamente el 20% de los gestores baten a los índices. Entonces, bueno, ya te da una idea de que es una carrera que empieza con las probabilidades en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir a por ello, pero no es fácil, ¿no? En cualquier caso es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, que se puede hacer, y bueno, y yo lo seguiré haciendo, sobre todo porque es un buen negocio también. Hay que negarlo, ¿no? Pero, no, pero hombre, realmente si no lo hiciéramos bien, no se trata de sacar dinero del cliente, o sea, afortunadamente o desafortunadamente, pues yo personalmente ahora había empezado otra vez a trabajar, pues eso, oye, porque creo que es bueno que haya en el mercado gente que pueda dar un servicio a otra, bueno, en fin, creo que lo tengo que hacer, ¿no? Y bueno, y la verdad que al final, ¿por qué encontramos estas oportunidades? Pues encontramos estas oportunidades porque, bueno, una cosa importante realmente, ¿no? Que tiene también que ver con lo último. O sea, en el fondo, lo que tienen en común la economía austriaca y la inversión en valor, la inversión en general, ¿no? Pero sobre todo la economía austriaca con la inversión en valores, es que en el fondo lo que estamos analizando son personas, hombres actuando, ¿no? Y entonces el análisis es relativamente parecido en cierta medida, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos invirtiendo tenemos que ver el consumidor qué va a hacer dentro de 10 años, si va a hacer lo mismo o no va a hacer lo mismo, cómo van a reaccionar los agentes que están alrededor de ese consumidor dando ese servicio a ese cliente, o sea, si, bueno, en fin, si va a haber gente, capital suficiente, si no va a haber capital, si la gente va a tener los incentivos adecuados, o sea, tienes que hacer, bueno, una serie de razonamientos que están bastante en línea con los razonamientos lógicos austriacos, ¿no? Y luego, al final, también tienes que hacer otro análisis personal diciendo, oye, ¿por qué la gente permite que una inversión que es muy sencilla, que son 2 y 2 son 4, y os puedo poner ejemplos ahora de inversiones obvias en cuanto a lo baratas que son, ¿por qué la gente no lo hace? Pues si es tan obvio, pues lo hacemos, ya está, ¿no? Ya está, y todos nos hacemos ricos, ¿no? Entonces, si lo hiciera todo el mundo, evidentemente, ya el mercado sería más o menos eficiente, pero ¿por qué a veces no se da esa eficiencia y por eso pues, se encuentran las oportunidades? Porque evidentemente, como bien sabemos, el mercado tiende a la eficiencia permanentemente y es un proceso continuo, ¿no? Pero en algunos momentos tiene tropiezos y en esos tropiezos son los donde tenemos que nosotros atentos a ver si conseguimos sacar algo de ellos, ¿no? Entonces, al final, en último término, invertir bien es entender muy bien cómo eres, entender tus rasgos de personalidad, tener los rasgos correctos, intentar que la parte emocional del carácter no te deje avasallar a la parte racional, limitar la parte emocional a lo máximo posible, porque la vas a tener igualmente, igual que todos los demás, ¿no? Pero limitarlo al máximo posible, establecer mecanismos automáticos para evitar esos riesgos de, el riesgo de la manada, o sea, comportarte como todo el mundo, que es normal porque está en nuestra naturaleza, o el riesgo de creerte más alto que la media, porque claro, todos pensamos que somos más altos que la media, obviamente, y más guapos también. Entonces, quiero decir, ese tipo de barreras mentales hay que superarlas y tomar una decisión racional, ¿no? Y establecer los mecanismos para hacerlo, ¿no? Entonces, con esos 4 o 5 pilares, que básicamente son los pilares que utilizamos nosotros para invertir, son los que con los que trabajamos y yo he intentado hacer un resumen de las cosas que son importantes para nosotros y yo creo que cubre bastante lo que hacemos, ¿no? O sea, lo que pasa es que luego, claro, lo que hacemos es un mundo infinito y claro, hay muchos detalles que, que encantado de que los comentemos a partir de ahora, si queréis, ¿no? O sea que... Muy bien, pues... Sí. Una pregunta, tu posición está clara en cuanto a renta fija soberana. ¿La renta fija corporativa también fuera? Es igual, tienes el mismo problema, el problema de la moneda. Tienes una ventaja
o tienes más derechos de propiedad, porque la Telefónica no tiene tanques, entonces, bueno, pues entonces juegas con un juego más equilibrado, ¿no? Y entonces al final puedes acabar siendo propietario de la compañía, después del proceso de quiebra y demás, puedes acabar en cierta medida como propietario, pero tiene una pequeña ventaja respecto al Estado, ¿no? Pero para mí el problema fundamental del que hay que defenderse es de la pérdida de valor de la moneda, no tanto del... que es un riesgo, o sea, aquí en este foro es un riesgo conocido, pero en el mundo de la calle no es conocido. Entonces yo insisto en ese peligro, que para mí es el más importante, porque además es un peligro que es blanco-negro, o sea, no te das cuenta hasta que lo tienes encima prácticamente el problema, ¿no? Y no así en cuando inviertes en una renta fija privada, que bueno, te puedes ir dando cuenta, va cotizando poco a poco, pero tiene el mismo problema en último término, porque, vamos, yo personalmente solo entiendo la inversión a 15 o 20 años vista, ¿no? Para mis hijos, en cierta medida ya, yo ya no pienso en... y tengo 50 años, pero vamos... Y también a un señor que nos viene como cliente con 75 años y como así, te sobra el dinero, evidentemente no lo vas a necesitar y tienes que invertir a largo plazo, aunque tú no lo vayas a ver, desafortunadamente, pero tienes que invertir a 20 años para tus hijos, que son o una fundación que quieras hacer, que es la que tienes que invertir a largo plazo. Entonces tienes que plantearte que en esos 20 años, bueno, el riesgo de que ocurran este tipo de situaciones y de procesos es muy alto. Y de hecho la realidad empírica es que para ningún proceso de periodo de 20 años, por lo menos en Estados Unidos, invertir en bonos ha sido más rentable en términos reales que invertir en acciones, para ningún periodo de 20 años. Para periodos de 15 sí que hay alguno en que los bonos han tenido un poco más de rentabilidad, algún periodo de 15 años, no muchos, no alguno suelto, ¿no? Para periodos más largos siempre es más rentable la renta variable, las acciones. Y además lo que subyace es eso que estamos hablando, o sea, que es que te defiendes mejor de los cambios monetarios, de los cambios de entornos. Sí. El mercado de Forex ha sido bastante volátil el último año. Creo que el euro en un día subió un 7% o algo así, el punto más bajo y el punto más alto. También hemos tenido la subida del dólar. Y estaba viendo con Daniel el otro día que American Airlines perdió 800 millones, creo, en cambio con el gobierno venezolano, con la moneda, con el bolívar. ¿Cómo manejan estos tipos de problemas del tipo de cambio? No lo manejamos, no están exactamente igual. Al final hay una convergencia de políticas económicas, por lo menos entre los grandes bloques. O sea, si inviertes en Brasil, pues tienes que tener cuidado, ¿no? Pero si estás hablando de euro, yen y dólar, es que se copian las políticas. O sea, lo que está de moda se acaba haciendo, si nos ponemos tipos al cero lo acaban haciendo todos, hacen QE lo acaban haciendo todos, nos ponemos con tipos al 15% para romper la inflación, como hizo Volcker, que lo hace todo el mundo, o sea, y que la consecuencia de eso es que a largo plazo las monedas van prácticamente a la par. Entonces, como inversor a largo plazo es una pérdida de tiempo intentar ver esos movimientos a corto plazo que tú dices. La primera vez que invertimos en BMW en el 2006, el director financiero nos enseñó un gráfico del dólar y el euro y el marco alemán, ¿no? Desde el año 70. Entonces veías que después de múltiples variaciones acababan en el mismo sitio, al cabo de 30 y tantos años. O sea, quiere decir, al final la moneda está determinada por las decisiones políticas de los gobernantes en general, ¿no? Y entonces, como eso es impredecible y como tienden a copiarse, le dedicamos muy poco tiempo. Al final, ¿qué es lo que tienes? Un conjunto de compañías que venden en todo el mundo, otra vez el caso de BMW, con el 25% de las ventas en dólares en Estados Unidos, el 30 o 40 en euros, el 15-20 en China y el resto en el resto del mundo. Bueno, pues suben unas, bajan otras. Estás invertido en todo el mundo y esa es la política que digamos, lo que solemos hacer como inversión. Hombre, que el dólar se va a 1,60 con el euro, o sea, pues intentamos encontrar cosas en dólares interesantes, pero al final el mercado ya lo recoge, ¿no? Mirar lo que ha pasado con el yen, o sea, el yen sube, la bolsa baja, es automático, que es un poco lo que hablábamos antes, o sea, que se deprecia la moneda y suben los activos reales. Es casi dos caras de la misma moneda. Bueno, eso en el libro de Bresciani y Turroni, en Alemania en los años 20, pues es que, vamos, es que era la bolsa a 1 millón
la inflación era de 1 millón y la bolsa subía 1.000.000% diario, o sea que es un espejo muy, muy claro, ¿no? O sea que no le damos muchas vueltas a eso. Sí. Yo quería preguntarte, volveros un segundo sobre la renta corporativa. ¿Qué pensarías de la renta fija corporativa en empresas que tienen muy buen modelo de negocios o que podrían tener muy buen modelo de negocios y que sin embargo tienen problemas de financiación o tienen algún tipo de problemas en su equity? Estoy pensando, tengo en la cabeza ahora mismo Volkswagen. Si Volkswagen le meten una multa tan grande que se queda sin equity, Volkswagen sigue teniendo un modelo de negocio muy muy bueno, pero si te metiste en equity te quedaste sin nada, y si te metiste en renta fija probablemente te van a convertir de alguna manera en accionista o te queda algo. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya es un caso particular, ¿no? Pero al final, la desventaja que tiene la renta fija es que tú compras al 60% y lo más que vas a ganar es de 60 a 100, o sea, un 70%, ¿no? Normalmente cuando la deuda está al 60%, la equity está cotizando a un precio de saldo. Y entonces tienes probabilidades de multiplicar por 4, 5 o 10 tu inversión en equity. Entonces, es un juego de probabilidades, ¿no? Te tengo que decir que al final uno, digamos, que se especializa. Yo estoy especializado en equity porque es que me siento más cómodo, ¿no? O sea, el mercado de renta fija tiende a ser un poco más eficiente que el de bolsa, desde mi punto de vista, por el tipo de personas que invierten, ¿no? Que son más profesionales. En general hay muy poco inversor pequeño en renta fija, ¿no? Entonces, la formación de precios es más eficiente en general, ¿no? Pero al final es que es un caso puntual. El problema en último término es en qué moneda está denominada la renta fija. O sea, es que ya sí, sé que es un problema que no se va a dar en los próximos 2 años, pero se va a dar. Entonces, yo es que no quiero fuera. Un tema fuera de la mesa. Otra pregunta, es que me acuerdo del Seth Klarman, seguro que lo conoces, la burbuja de .com empezó a subir su saldo en dólares, creo, sus dólares, sus posiciones en dólares. ¿Hacen algo parecido o cómo? Bueno, sí, nosotros, mira, el peor año para nosotros de inversión ha sido el año 98, que fue digamos el pico del ciclo desde los años 90, de los años 80, perdona, desde que Volcker hizo lo que hizo en Estados Unidos, empezó el ciclo alcista más importante del siglo XX, más que incluso que la recuperación de los años 30, ¿no? Un ciclo de 18 años en los que se multiplicó por 10 la bolsa americana prácticamente. Y eso provocó que en el 98 tuviéramos unos niveles de precios exageradísimos, el 25, 30 veces beneficios, ¿no? La bolsa española, para que os hagáis una idea, del 95 al 98 pasó de 250 a 800 y pico, o sea, pues triplicó en 3 años. Nosotros nos encontramos en un momento dificilísimo en esa situación, porque para nosotros el peor momento es estos finales de ciclo en los que hay una euforia absoluta, en el cliente sabe más que tú, porque ha ganado dinero y entonces confunde suerte con sabiduría, que nos pasa a nosotros también lo mismo, pero bueno, hay que ser consciente de eso. Y es que realmente no había cosas para comprar, o sea, estaba todo carísimo. Y eso es el 98, no el 99-2000, que fue ya el culmine de la burbuja tecnológica, porque en el 99-2000 ya se produjo una especie de esquizofrenia con valores ultra caros y valores muy, muy baratos. O sea, que el mercado se bifurcó en dos. Fue otro problema. En el 98 fue un problema gravísimo de todo el mercado caro. Y nosotros ahí teníamos solamente el fondo español, que estábamos empezando con el global, teníamos un 30% de liquidez, y porque teníamos 3 filiales de Endesa, la eléctrica española, que eran muy buenas filiales porque tenían justo la distribución y el agua, que es lo que nos gustaba, y vamos, las centrales hidráulicas, y teníamos otro 30% en estas compañías, una apuesta muy agresiva, porque si no hubiéramos tenido casi el 70% del fondo en liquidez, que no es la misma situación que ahora, porque, y contradiciendo un poco la idea de nunca invertir en renta fija, en ciertos momentos puntuales, como tesorería, sí que lo contemplamos, o sea, lo puedes estar invirtiendo en tesorería, ciertamente, ¿no? Sobre todo en aquel momento, pues que las letras del Estado pues pagaban el 7-8%, bueno, una cosa que, bueno, pues, una cosa razonable, ¿no? Ahora, probablemente ahora, si ocurriera lo mismo, habría que ver, sí, y sería una gran duda, no es la situación actual, porque ahora mismo yo creo que el mercado está, bueno, no está ni caro ni barato, está en precio, pero hay cosas razonables, ¿no?
Si ahora el mercado se fuera como en el 98, subiera un 30% de aquí a unos meses, un 40%, nos fuéramos a PER 2025, tendríamos una gran duda. O sea, ¿qué hacer? ¿Vender y tener liquidez en papel a corto plazo del Estado que fuera o lo que sea? ¿O comprar acciones de Nestlé o de grandes compañías o de BP que estuvieran algo más baratas que la media, no muy atractivas, pero algo más baratas, pero que fueran un proxy de caja más seguro y más cómodo que la propia letra del Estado, ¿no? Tendríamos una gran duda que, a ver, que a mí me costaría resolver. A mí a nivel personal probablemente me pediría el cuerpo comprar acciones de Nestlé y tener acciones de Nestlé a riesgo de que podían caer a corto plazo y perder algo a corto plazo y tener un cierto coste de oportunidad, asumir el riesgo de lo que está ocurriendo con los tipos al 0% y el AQI y los incrementos que están haciendo las masas monetarias, ¿no? Es una decisión difícil que espero que no se nos dé, ¿no? pero que sí que se nos puede dar, ¿no? Ahora que comentabas comprar acciones de Nestlé y esto, o sea, ¿colocas las economías donde vas a invertir, colocas en la fase del ciclo en la que están para elegir el tipo de compañía en la que inviertes? Bueno, o sea, lo bueno es que no todo el mercado es homogéneo, ¿no? O sea, el capital no es homogéneo, pues el mercado tampoco. O sea, al final, ahora, por ejemplo, yo estoy interesadísimo en todo lo que es commodities, porque se han comportado de una manera completamente distinta al resto del mercado. A las Nestlé de turno, Nestlé y todas las demás compañías estables están muy caras, en precio de 15 a 20 veces beneficio, que son 15 o 20 años de beneficio, pagar 15 o 20 años pues es bastante tiempo, ¿no? Y por otro lado tienes petróleo, cobre, en fin, todas las que es materias primas que han caído pues un 70-80%, 50%, depende de la materia del que estemos hablando, ¿no? Entonces yo inmediatamente me siento atraído por esas materias primas. Entonces, lo que tienes que juzgar permanentemente es los sectores en general, que es el que puede ser más atractivo, y en el momento que encuentras uno que está razonablemente atractivo, te lanzas a él a analizarlo, a investigarlo, y en este caso pues a comprar, ¿no? Si haces 4 números, no sé, 4 números, o sea, el petróleo, quiere decir, de 120 cayendo a 30, pues es que claro, o sea, el petróleo a 30 pues tiene su interés, lógicamente, ¿no? Mientras les da a semejantes precios. Ahí, bueno, ya haces un poco lo que no hemos hablado mucho, que es el análisis de competitivo y lo que haces en este caso, pues comprar el que tiene barreras, y quien tiene barreras, el productor eficiente, ¿no? El productor de coste más bajo, ¿no? Pues mira, si salen a cotizar el Aramco, que es la compañía nacional árabe, pues probablemente sea una opción para invertir en petróleo, porque no hay coste más bajo que el petróleo árabe, ¿no? Ahí tenemos un problema de corporate governance, pero bueno, ya veremos a ver cómo lo gobierna cómo lo gobiernan los jeques, ¿no? Pero ya es una cuestión de análisis, ¿no? ¿Cuáles son las materias primas que han caído más? ¿Cuáles son las que están cotizando a un precio que están expulsando a capital del mercado y cerrándose minas? Y trabajar una a una, ¿no? Al final lo que acabas haciendo es lo que yo haría ahora, que es comprar casi todas, ¿no? Hombre, y además esa es la manera probablemente más fácil de ganar dinero en bolsa, comprar compañías cíclicas. Lo que pasa es que tienes que tener, primero, comprar solo compañías muy eficientes, es decir, productores realmente baratos, y bueno, o sea, a mí se me ocurre pues Antofagasta, la chilena, o Southern Copper, que son la mexicana, pero que invierten en Perú, fundamentalmente sus principales son unas peruanas, y que son productores muy eficientes, y van a estar siempre, y encima en algunos casos, en estos casos con familias detrás, que nosotros siempre le damos una preponderancia a las empresas controladas por familia, primero porque es su patrimonio y lo cuidarán bien, y segundo porque tienen el mismo horizonte temporal que tenemos nosotros, que es a mucho tiempo, frente al tipo de horizonte que hemos hablado antes de políticos o de ejecutivos, tipo Telefónica y demás, que esos realmente van un poco, no se sabe muy bien cuál es su intención, ¿no? Sobre todo en Europa. En Estados Unidos sí que es verdad que los ejecutivos están más controlados, pero en Europa no están así. Es muy difícil cambiar un ejecutivo que no está funcionando, ¿no? Entonces, te mueves entre unos sectores y otros, vas mirando y normalmente te acaban atrayendo los que están menos mirados por el mercado, los que están más penalizados, y ahí es donde hay que actuar, ¿no? Y además, en los valores cíclicos,
la enorme ventaja que tienes es que sabes cuál es el problema, el ciclo. Si Apple cae un 20% o si Samsung cae un 25%, vas a tener que pensar mucho. Y vas a pensar mucho a la vez que otras muchas personas están pensando mucho. ¿Cuál va a ser el teléfono que se va a comprar dentro de 5 años? O sea, evidentemente aquí ninguno de nosotros lo sabemos. O sea, es una pregunta muy complicada de resolver, ¿no? También en esta vida, y dando, digamos, consejos que se me ocurren, es que ya lo dice Warren Buffett, como casi todo, o sea, es muy importante no salirse de lo que uno puede controlar y saber cuál es el tamaño de su círculo. Y no es tan importante que sea muy grande o muy pequeño como no salirse del círculo, ¿no? Y en el sector inmobiliario es un ejemplo muy claro. O sea, me dice, todo el mundo sabe en su pueblo o en su casa o en su barrio o en su ciudad cuánto valen las casas o las tiendas, lo que sea, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente que puede a lo largo de su vida, pues bueno, hacer las cosas muy bien, limitándose a esa pequeña área de conocimiento que es su barrio, ¿no? Y haciéndolo bien cuando los demás están tal, pues haciendo las cosas bien, ¿no? En cuanto te vas a otros barrios y a otras ciudades y a otros países, ya tienes un problema importante, ¿no? Y alguien lo ha dicho, cuanto más distancia tienes, menos rentabilidad vas a obtener, ¿no? Y de hecho nosotros lo aplicamos, invertimos fundamentalmente en Europa. Cuando hacemos algo en Estados Unidos tiene que ser el juego del ciclo del que estamos hablando, porque en el juego del ciclo la ventaja que tenemos es que sabes cuál es el problema. En Samsung y demás no lo sabemos, pero aquí sabes cuál es el problema y lo único que tienes que hacer es aguantar, ponerte el paraguas y esperar. Y con el tiempo tendrás razón. Lo que pasa es que no es fácil. Como hablábamos antes, la manada va por un lado y tú por otro. Entonces todo el mundo está vendiendo petróleo y tú estás comprando petróleo. Es más, se lo dices a conocidos, bueno, tú eres idiota, estás comprando petróleo, tal, no sé. O sea, al final, todas estas cosas que son atractivas huelen mal, en general, ¿no? Tienen algo que repugna a los demás, ¿no? Y como también lo hemos comentado, ayer lo estábamos comentando, duelen físicamente. Ir contra los demás duele físicamente, ¿no? El cerebro activa una parte no me acuerdo qué área, pero que activa el dolor. Entonces no es fácil hacerlo, pero si lo consigues hacer es muy fácil porque realmente vas comprando conforme vaya cayendo y cuando sube pues vas vendiendo. Y es tan sencillo como eso, ¿no? Una pregunta respecto a principios de inversión y citando a Warren Buffett que se ha mencionado varias veces. Él menciona mucho sobre el tema de diversificación del riesgo que tiene esta política y me gustaría oír si tú funcionas igual, digamos, sí. El fondo de inversión que ustedes funcionan igual. Sí. Específicamente él dice que muchos mencionan de la importancia de poner no todos los huevos en la misma canasta y él dice, más bien yo pienso al revés, lo pongo en pocas canastas y vigilo la canasta. Sí. Entonces la pregunta es, pues Berkshire Hathaway no invierte en aquellos lugares donde no tiene alguna silla en la junta directiva, etcétera. No sé, me gustaría oír un poco tu opinión al respecto. Bueno, Warren, al que tanto admiro, a veces se contradice, porque eso es verdad lo que dices, pero a su vez tiene 200 empresas en su compañía, o sea, ya empieza a tener un problema de control. Menos mal que tiene un sistema de gobierno que deja hacer completamente a las filiales, ¿no? Porque es que si no sería imposible, lógicamente, ¿no? O sea, que a veces tiene algún punto de contradicción, pero vamos, es lógico que yo os contaba ayer en la cena, que es que mi primera inversión, que era la filial española de Nissan, fue un desastre total. Y tenía el 50% de mis ahorros en aquel momento. Y entonces, bueno, aprendes a golpes que hay que diversificar, que hasta en aquellas situaciones en las que estás más convencido puede pasarte una cosa tipo Volkswagen, o sea, absolutamente impensable. Bueno, no tanto, pero vamos, porque los BMW con la familia Quant no harían esas cosas que hacen Volkswagen, ¿no? Creo yo, pero nunca sabes, a lo mejor la familia Quant también te sale rana, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que la diversificación por definición es razonable. Lo que es cierto es que tampoco necesitas una diversificación extraordinaria, ¿no? Es decir, que técnicamente te dicen los que lo han estudiado que con 7 o 8 valores ya tienes una cartera diversificada, ¿no? Y realmente nosotros estamos forzados a diversificar porque estamos en fondos de inversión que están regulados de tal manera que tienes que estar diversificado, tienes que tener 20 o 25 valores mínimos, si no, no cumples los requisitos, ¿no? Y está bien, estamos cómodos con eso. En cualquier caso, lo que hacemos es, los 10 principales valores, tenemos el 70% de la cartera en esos 10 valores. O sea, que sí que tenemos una cierta concentración de cartera, ¿no? Y eso en un fondo global, ¿eh? Y en España siempre hemos tenido concentración de cartera. Hemos tenido 5 o 6 valores con el 7-8% de la cartera en cada valor. O sea, que sí que... al final, si tú
O sea, cuando inviertes el 7-8% de tu dinero en un valor, y de tu dinero y de mucha gente, lo vas a pensar mucho. Vas a dar muchas vueltas. Y una de las claves de los resultados que hemos tenido han sido unos resultados buenos, ha sido que hemos tenido errores. Hemos tenido 40 quiebras, básicamente, de compañías. 40, no una, dos ni tres, no, 30 o 40 quiebras. O pérdidas totales de la inversión. Pero han sido con gaseosa, como decía Eugenio Dors, los experimentos con gaseosa, ¿no? Pues los hemos experimentado con poca cantidad, ¿no? En el momento en que ponemos cantidades importantes de dinero, tiene que ser a prueba de bomba, es decir, nada de deuda, no con la idea de pegar el típico pelotazo, ¿no? Como decimos, no sé si aquí lo decís, ¿no? Nosotros lo decimos, o sea, la gran ganancia, ¿no? Sino con idea de que la cosa funcione razonablemente bien y estés muy defendido de los casos, ¿no? Por cierto, una cosa que me he olvidado antes de las commodities, tienen el doble atractivo las commodities, ahora mismo, las materias primas, en que si todo va bien y se recupera la economía y bueno, siguen creciendo y siguen entrando países en el mercado como India o como Indonesia, como Filipinas, etcétera, que son países con cientos de millones de personas, pues las commodities van a ir muy bien. Pero es que si no es así y tienen que seguir dándole a la máquina, al helicóptero, que ya están empezando en sacar los helicópteros y tal, de dinero, es que claro, la única manera en que estás defendido es con commodities. O sea, de hecho, en los años 70, que fue el año, digamos, dramático de inflación en los últimos 50, los últimos X, desde que se quitó el patrón oro, la mejor inversión de los años 70 fueron las materias primas. O sea, que tienes la doble ventaja de estar protegido de la caída, porque en la inversión siempre también te tienes que poner de abogado del diablo en el peor escenario. Y si estoy equivocado, si es, digamos, un razonamiento, bueno, está bien, pero pues pura suerte. Pues entonces hay que ponerse siempre en ese extremo de qué pasa si no ocurre lo que pasa, ¿no? O sea, de hecho, ahora nosotros siempre solemos tener compañías con mucha caja, ¿no? Y entonces, que no tienen deuda, ¿no? Va contra la hipótesis de la financiación óptima, que siempre te pide que tienes que tener deuda, pero bueno, o sea, preferimos ser ineficientes y sacrificar un poquito de eso otra vez, ¿no? Entonces, esas compañías, si se produjera una depreciación de la moneda, pues esa caja valdría bastante menos, lógicamente, ¿no? Porque se depreciaría. Normalmente estas empresas grandes o medianas están todas invertidas en letra fija. Es muy raro que una empresa como Apple, como BMW, que tienen las dos tienen, pues no, Apple tiene 200 billones de caja, pero BMW tiene 15 billones, que no está mal tampoco. ¿Perdón? No, era de fuera. Vale. No, total, que claro, tienes un riesgo de que la caja de Apple, que la tiene invertidas en renta fija, se deprecie. Entonces eso hay que pensarlo también, ¿no? O sea, que te crees que es una buena inversión, oye, ¿y si mi caja vale cero o vale un 40% menos? Pues bueno, habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que comenta y le quería preguntar, si le entendí bien, cuando trata de hacer inversiones hay como manejos de teorías varias y realidad. Entonces, ¿cómo contrasta todo? O sea, ¿cómo tienen varios escenarios siempre? ¿Tratan de agotarlos todos a la hora de arriesgarse? ¿O tratan de tener solo unos escenarios y cómo acotar esos escenarios? Digo yo porque en la exposición mencionaba que maneja, digamos, todas las posibles escenarios que hay y demás, y tratar de buscar que teoría y práctica coincida o algo así. Bueno, vamos por partes. Primero, ser abogado no es una desventaja en absoluto. O sea, decir, no, bueno, de hecho yo, para entrar en el IS, en el MBA, suspendí el examen de matemáticas. O sea que, y yo en mi mesa tengo una calculadora que suma, multiplica y resta y divide. O sea, no hacemos nunca descuento de flujo de caja. Lo digo a veces en las escuelas de negocios y se espantan, ¿no? Pero es que el flujo en el año 15 es que, no sé, podemos pensarlo, está toda la tarde pensando el flujo de caja en el año 15, pero va a ser complicado que acertemos, ¿no? O sea, hacemos algo mucho más sencillo, que es poner un múltiplo, pero vamos, como abogado se puede aportar algo muy importante, por lo menos en el marco conceptual, que es que, oye, en qué país hay un cierto cumplimiento de la ley, un cierto marco legal razonablemente estable. Ayer estábamos hablando de China, y China será lo que quieres, pero si juegas con las reglas que pone el partido,
son unas reglas que no se cambian de la noche a la mañana. Yo he estado con empresas alemanas a las que les han expropiado porque van a hacer una carretera, como hacen ellos, y expropian a todo el mundo, pero te pagan un justiprecio. Te tienes que aguantar y, hombre, a lo mejor no es la decisión óptima, ¿no? Te pagan un justiprecio y la pones a otro lado y, hombre, pierdes un poco, lógicamente, ¿no? Pero no es... O sea, que no es algo... Vamos, el derecho es importante, ¿no? En la inversión y en aproximarte a ciertas áreas, ¿no? O sea, no intentamos hacer escenarios infinitos. O sea, para nosotros partimos de una premisa básica. El PIB global va a crecer un 3% en los próximos 25 años, anualmente, que es exactamente lo mismo que ha hecho en los últimos 25. ¿Nos podemos equivocar? Sí, puede crecer al 2,3 o al 3,8. ¿Cambia nuestra decisión de inversión? No. En BMW lo que tenemos que analizar es si la marca BMW va a estar igual de potente dentro de 15 años en la cabeza de la gente o no. Y ese es nuestro escenario. Pues sí, no. Todo lo contrario, all of the above, no, tal, pues eso, claro, al final, pues hombre, pues ya la experiencia te va acotando el trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los tipos de negocios que te gustan, nos gusta mucho el negocio de ascensores. ¿Por qué nos gustan los ascensores? Además de porque evitan el trabajo y bajan, pues porque son monopolios naturales. Y, a ver, quiero decir, también, claro, en ciertas áreas, bueno, aquí si tú tienes una cuota de mercado alto en un barrio del 30%, o sea, no puede venir alguien con una cuota de mercado del 2% y darte igual de buen servicio. ¿Por qué? Porque sus rutas son más ineficientes. Es una cosa que es así. Entonces tú lo que hacen todas las grandes es comprar y cada una tener el 25-30 en el barrio y ya está. Y se acabó la competencia. Y ya a partir de ahí el problema es defenderte de Bruselas o de Washington, ¿no? Que no te declaren monopolista, ¿no? Bueno, pero ya se las arreglan ellos, ¿no? O sea que, no, es verdad, realmente muchas veces los problemas en nuestras compañías, o sea, nosotros teníamos, cuando yo lo dejé hace un año y hace 15 meses, un retorno sobre el capital del 42% en esa búsqueda de compañías de calidad. Esto quiere decir que eran negocios extraordinarios, o sea, la media, como sabéis, pues no sé, el de una economía es el 6 o el 8, en fin, lo que sea, ¿no? Y negocios del 42% año tras año, bueno, no son sostenibles al cabo del tiempo. Nosotros, con que sean sostenibles 10, 15 años, 20, pues ya nos vale, ¿no? Porque siempre pasará algo, ¿no? Pero los ascensores, las compañías tienen todas 200 años y limitas mucho el riesgo de análisis. Es decir, entonces, y los escenarios, o sea, cuanto menos escenarios, mejor. Cuanto más antigua la compañía, mejor. Google es un capital riesgo para nosotros, o sea, ni se nos plantea. Y Facebook, eso es un capital, llevan 15 años, no es nada. Como el bolero, ¿no? 15 años no es nada, no es el bolero. Yo justamente iba a preguntar si hacen financiamiento de startups. No. Entiendo que no, por lo que acabas de contar. Bueno, yo lo hago personalmente con mi dinero y como ya sabía que iba a ser un fracaso a varios amigos, ¿no? El día que les doy el dinero ya hago un write-off directamente y mantengo la amistad y pierdo el dinero, que es lo que pretendía desde el primer momento, o sea, no pretendía ganar dinero, o sea, en ningún momento, vamos. Bueno, ganar unas guarderías en el centro de Madrid sí que gané, lo único que ha salido bien la guardería. Seguimos a una tasa de retorno, ¿no? Pero al final es un problema de costo-oportunidad y es como hay que enfocar la inversión como coste de oportunidad. Yo tengo un coste de oportunidad altísimo, que es los fondos que gestiono, por varias razones. Primero, porque oye, lo hemos hecho muy bien y encontramos buenas oportunidades que nos gustan. Y segundo, porque es que es muy cómodo. O sea, es que pues tienes el dinero en el fondo, no tienes que estar, cuando empiezas un proyecto con amigos, o sea, siempre se tuerce, siempre pasa algo, le tienes que dedicar muchísimo tiempo, al final que no tiene sentido el tiempo. Entonces, bueno, pues Capital Riesgo es otro negocio que tiene otra dinámica, tiene otro modelo, que no es... Nosotros jugamos a ganar, o sea, es decir, a poner las probabilidades 80-20, no al 50-50, o no sé exactamente cuál es la probabilidad del capital riesgo, no, pero si no tenemos las probabilidades claramente a favor, no jugamos. Esto es un juego de probabilidades, no, certeza no hay ninguna, pero hay que saber jugar. O sea, lo bueno que tiene además la inversión es que cotizan en el mundo, no sé, 20.000 compañías, 30.000, y no tienes ninguna pistola que te diga tienes que invertir en bancos o en no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Inviertes en lo que quieras. Buffett dice otra cosa muy interesante, que tú inviertes, o sea, te dan una tarjetita en la que solo puedes invertir a lo largo de tu vida en 10 valores. Ya verás cómo los vas a invertir bien.
porque te lo vas a pensar muchísimo para invertir, solamente en esos casos en los que realmente estás convencido, lo invertirías. Y es un poco la actitud que tienes que hacer, solo cuando estás convencido inviertes. Entonces, llevamos fuera de commodities 18 años. La primera vez que invertimos en commodities, y única hasta ahora de manera importante, fue cuando empezamos el Fondo Global en el año 98. La cartera era... he dicho que era el peor momento para invertir en acciones que yo he visto, y probablemente en 100 años, ¿no? Y sin embargo el petróleo estaba a $15 y teníamos el 20% de la cartera en petróleo, el 20% en países emergentes y el 10% en Europa en pequeñas compañías, ¿no? El resto estábamos empezando en liquidez, ¿no? Entonces, ahora, después de 18 años y después de esperar pacientemente, tranquilamente, sin ninguna necesidad de invertir en petróleo ni en nada que se le parezca, llega nuestra oportunidad 18 años después. Hombre, afortunadamente somos generalistas y hemos podido invertir en otras cosas por el camino, pero es que esa es la actitud, o sea, te sientas y si te da el mercado la oportunidad, la coges, y si no, dejas pasar las oportunidades pacientemente y con tranquilidad, ¿no? Capital riesgo no hacemos. Me interesaba su punto de vista sobre la normativa relacionada con la competencia, que se define a sí misma como la defensa de la competencia. Sí, claro, no, sí. Estoy de acuerdo contigo, o sea, no sigas. ¿Qué podemos hacer? Pero visto con la perspectiva a largo plazo del mercado, ¿cómo lo ves? Es decir, cuando dice, por ejemplo, ahora leía que Aeroméxico parece que se quiere fusionar con Delta Airlines, ¿no? Bueno, entonces dicen, no, pero tiene usted que renunciar a estos slots y a estas líneas. Ya, bueno, pero afortunadamente eso no entra en nuestro juego, ¿no? O sea, que no es un factor relevante. O sea, porque al final es un dato. O sea, si tú eras accionista de Aeroméxico, sube la acción porque se va a fusionar con quien sea y tienes un riesgo legal, pues bueno, efectivamente tienes que evaluarlo, ¿no? Y entonces es una decisión, bueno, que tomas sobre la mancha. Es un dato más, ¿no? O sea, que no nos hemos visto involucrados en muchas situaciones. Normalmente lo que hacemos en ese caso probablemente es vender, ¿no? Se produce ya el fenómeno que estábamos esperando, el proceso que hace que el precio más o menos se ajuste a lo que pensamos que se cierre la ineficiencia que pensamos que había, y ya una vez que se ha cerrado la ineficiencia, pues nos vamos a otra cosa, ¿no? No es un factor realmente. O sea, sí que nos preocupa, pues eso, a las compañías de ascensores que les pongan multas billonarias, ¿no? Porque dicen, oye, es que ahí te has puesto de acuerdo para subir precios y no entrar en el terreno de cada una, y tenemos papeles porque un señor lo ha cantado, un whistleblower pues lo ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes un riesgo de que, o sea, francamente preferimos que no lo hagan, ¿no? Que se pongan de acuerdo, independientemente de que Rothbard diría otra cosa, pero francamente, o sea, si la ley te dice que no, pues, hombre, mejor no hacerlo, ¿no? Pero no es el factor esencial, porque las multas al final pues no son tan grandes y, en fin, es difícil demostrarlo, en fin, no es un factor. Pero sí que es verdad que son negocios todos, mira lo que le está pasando a Google, ¿no? Es un negocio tan bueno que bueno, pues ahora están metiéndose con él, sí, es un riesgo que existe, claro. Francisco, dos preguntas sobre tu expectativa de tasas de interés, digamos, específicamente en Europa. ¿Verías en algún momento tasas negativas en el bono alemán de 10 años? Y por lo que comentabas de este juego de monedas, ¿crees que Europa lo que vamos a observar es como un rezago de lo que está pasando en Estados Unidos en tasas? Bueno, ya estamos allí prácticamente. A ver, por un lado es imprevisible, ¿no? Y entonces te voy a dar mi opinión de charla de café. O sea, del otro que te estoy hablando tiene bastante peso. Lo que yo puedo decir sobre esto tiene un peso mucho más pequeño, ¿no? Porque quién sabe, ¿no? Pero sí yo tengo una percepción que estoy empezando a ver en Europa y en general, ¿no? Que es la percepción de que los bancos centrales están empezando a enfadarse porque la gente se empieza a meter con ellos y están llegando al límite de lo que pueden hacer de una manera racional. Está empezando, o sea, el mainstream empieza a no ser QE, intervención, empieza a no ser, será temporal o no, pero realmente creo que se les está acabando la posibilidad de hacer más barbaridades. Porque lo que ha pasado en Japón les ha dejado completamente descolocados, ¿no? Entonces no tienen ya la justificación teórica que utilizan para hacer más
más cosas, ¿no? Pero es una opinión, es una sensación, pues eso, hace 2 días Draghi diciendo que no hay alternativa, ¿sabes? O sea, que hace 2 meses o 3 ni siquiera se planteaba que pudiera haber, que había que discutir de alternativas, ahora ya empieza a decir que no hay alternativa, que tenemos que hacer esto, ¿no? De todas maneras, vamos, que decir, no soy experto, ¿no? Que decir, pero tengo la sensación de que tenemos la ventaja en esta década respecto a la década anterior de que el dinero no está entrando en la economía. O sea, todo ese QE no está siendo demasiado efectivo y, de hecho, el crédito en Estados Unidos no ha aumentado nada, prácticamente al 0% hasta el año pasado, y ha aumentado un 7% el año pasado. Tampoco es que sea una cosa exagerada, 7, 8, no sé, ¿no? Y está por esos niveles, ¿no? Lleva 10, 15 meses subiendo el crédito. Eso no provoca desastre, ¿no? Y cuando la gente dice, bueno, es que, mira usted, el dinero se ha ido a tal sitio, mira, no sé, se habrá ido, no se habrá ido, pero yo los mercados no los veo desatados, llevan el 0% en los últimos 2 años y veo que las commodities están por los suelos, o sea, que no parece que el dinero parece que está en la reserva de los bancos y los bancos no los están sacando al sistema, ¿no? Es la sensación que tienes. En Europa pasa lo mismo, están haciendo lo que están haciendo, pero el crecimiento del crédito está del 0%. En España, que es un país que está creciendo al 3% de la economía, están recuperándose bastante bien y se han hecho las cosas muy bien, o razonablemente bien, apenas hay crecimiento de crédito. Vamos, lo que consiguen los bancos es las hipotecas que están venciendo las cubren con nuevas hipotecas y ya está, ¿no? No están consiguiendo aumentar el crédito por mucho que haya insistencia en ello, ¿no? O sea, la gente está siendo mucho más prudente que los banqueros y los bancos centrales. O sea que, no sé, no tengo ni idea cómo va a acabar esto, ¿no? Lo que hay que, como siempre, estar defendido para las dos cosas, que acabe normal y que sea un desastre. Entonces yo creo que estamos bien defendidos con nuestras acciones, ¿no? Ustedes hablan de que analizar una empresa si tiene mucha deuda, más o menos qué relación deuda-capital consideran mucha deuda. Es que depende del negocio. Por ejemplo, hemos sido accionistas de Ferrovial, la empresa de construcción en España, que es la dueña era dueña de los aeropuertos ingleses, de Heathrow, por ejemplo, o de autopistas de peaje. Y claro, un negocio tan estable como Heathrow o una autopista de peaje, pues admite casi 10 veces deuda EBITDA. Y otros negocios admiten 2 como mucho. Entonces, y hemos sido accionistas de Ferrovial y estábamos tranquilos con ese nivel de deuda, por ese tipo de activo, ¿no? Y también por los gestores como son y qué gente hay detrás, ¿no? O sea, con otra gente 10 veces EBITDA, por mucho que sea un buen negocio, tiene que haber una serie de características que te dan mucha seguridad a cómo estás, ¿no? En cuanto a digamos, negocios más agresivos, pues bueno, pues es que si hay 0, mejor. Si hay algo, pues bueno, pues una vez EBITDA, más que con equity, con la capacidad de generar que tengas, ¿no? 1 o 2 veces como muchísimo, vamos. O sea que nosotros, para que tengas una idea, un ejemplo práctico, estuvimos a punto de comprar nuestra empresa antes de mi salida y no la compramos, pero estábamos dispuestos personalmente a llegar lo compramos con socios que invertían con nosotros, private equities ingleses y demás, ¿no? Estábamos dispuestos a asumir 2 veces EBITDA. Para nuestro negocio que conocíamos bien y tal, más no. Bueno, y estamos dispuestos a asumirlos porque íbamos a comprar la compañía y tal cual en condiciones normales. Vamos, yo personalmente, digamos, vamos a montar nuestro negocio. Vamos, si puedo evitar la deuda, la evito. Bien, es cierto que, claro, o sea, hace 3 años compré una casa una parcela en Madrid y compramos la mitad con deuda. Bueno, o sea, al final, yo digo, a ver, como inversor, como mucho aceptaría un 20% de deuda respecto al valor del activo. A grosso modo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te permite soportar una caída del 80%, del 70-80% de tu activo, que es la caída más grande que ha habido nunca en Estados Unidos. Ha habido caídas del 60%, o sea, estás ahí bien. O sea, que sabes que vas a sobrevivir si tienes un 20% de respecto de deuda con respecto al valor de tu activo, en general. Lo aplico a la bolsa y se puede aplicar también a la vida diaria.
Vamos, básicamente yo también más o menos es el ratio que me hago con esas hipotecas que tengo y tal y cual, ¿no? O sea, como muchísimo, vamos. El personal todavía más bajo. No, yo soy ultraconservador. En ese sentido, en la línea de lo que hablábamos antes, prefiero sacrificar cosas, vamos, yo soy tan idiota, según mi mujer, que llevo 7 años con tipos, con las hipotecas, la de mi casa y la otra, las hipotecas con tipos fijos al 5,5%. Claro, con los tipos cayendo, bueno, no estaba mal, una hipoteca a 20 años, con la financiación al 5% a 20 años, yo lo miraba como una financiación para todo, porque yo tengo luego todos mis ahorros en los fondos de inversión, ¿no? O sea, que decir que en el fondo lo que hago es financiar mis fondos de inversión. Entonces, si le estoy sacando un 10 o un 12 y me financio al 5, pues tiene lógica, ¿no? Con una pequeña cantidad, ¿no? Claro, o sea, pero está dispuesto a sacrificar que a lo mejor un tipo variable al 2 o 3%, pues es más ventajoso. Pero mira, el dinero lo gano de otra manera, prefiero un tipo fijo, saber lo que tengo que pagar cada año y ya está, ¿no? Es un poco irracional, ¿no? En ese aspecto. Hay que vencer las emociones, pero es que a veces no se puede, ¿no? Pero bueno, lo bueno de todo es que ahora acabo de conseguir que el banco me rebaje el tipo fijo. O sea, he variabilizado el fijo y lo he bajado al 3. También a largo plazo, o sea que al final ha tenido arreglo, ¿no? Poca deuda, la verdad es que no, salvo negocios que per se requieren deuda, pero entonces pues no hay necesariamente meterse en esos negocios, ¿no? El inmobiliario no funciona mal con deuda, pero también tiene que ser deudas moderadas, ¿no? Una pregunta, entendiendo lo que mencionabas de tu posición conservadora, tu costo de oportunidad alto que tienes por el acceso a tus fondos, entendiendo lo que puedas conocer del mercado regional Guatemala, ¿qué rendimiento, qué retorno te haría voltear la cabeza para invertir aquí en Guatemala? Es muy complicado invertir en Guatemala por la distancia. Y entendiendo que la distancia y tu rentabilidad, pero hay algo hay un porcentaje, un tema precio que te haría voltear a ver a Guatemala. No, bueno, que viniera aquí más. No, es la única razón. No, es la única razón. O sea, que decir, tener un poquito más cercanía y de comodidad y de confianza. ¿No? Porque al final es que, claro, o sea, ¿qué aporto yo en Guatemala? Paciencia, bueno, pues supongo que habrá más gente que tenga paciencia, ¿no? O sea, me cuesta ver mucho lo que yo puedo aportar en Guatemala como inversor. Además de dinero, o sea, ¿qué me refiero? O sea, ¿qué puedo aportar para decir, esto va a ser un buen proyecto, un buen negocio y va a salir bien? No sé, ¿sabes? O sea, bueno, sí. Oye, estamos invirtiendo en minas en Perú, en Chile, hemos comprado compañías brasileñas, o sea que, oye, hemos hecho cosas, ¿no? El problema que tiene Guatemala es un problema de tamaño. O sea, no solo de distancia, sino de tamaño, ¿no? O sea, que decir, es complicado. Es complicado porque ya te digo que el 80% de lo que hacemos es Europa, hacemos algo de Estados Unidos y ni siquiera China. En China en general la jugamos siempre vía compañías europeas que tienen actividad en China, no directamente. Hemos hecho alguna inversión en China, pero cosas que, oye, compañía de ascensores otra vez, que le encanta, que Schindler te dice que es una maravilla de compañía. Pues oye, ya ha hecho Schindler el trabajo, yo tengo que hacer poco más y compro la compañía. Y algún día Schindler la comprará u otro. Oye, si mañana Schindler nos dice, esta compañía de Guatemala es extraordinaria, está a un precio razonable y cotiza en el Nasdaq de Nueva York, en el stock, en American tal. Sería raro que estuviera a buen precio, pero si se da el caso, pues teníamos opción de comprar esa empresa guatemalteca. O sea, ponernos de cero, analizar el país y no merece la pena. Al final nuestros recursos escasos es el tiempo, tenemos que optimizarlo. Y cuanto más cerca estemos del sitio donde se invierte, mejor. Claro. De todas maneras, lo que he visto, os tengo que decir que me ha dejado sorprendidísimo. Y mira que he visto poco, porque básicamente he visto la universidad, ¿no? Y no es fácil no sorprenderse con la universidad, ¿no? Pero también, paseando un poco por la ciudad, estoy bastante sorprendido, la verdad. Y sobre todo por mi ignorancia. Quería volver al tema de los commodities. ¿Cuál materia prima te gusta más y por qué? Y otra pregunta es, ¿ustedes creen que solo invierten en las minas o la extracción, en las acciones entonces de las empresas que están dentro del sector? ¿Han considerado usted, consideraría invertir en el commodity mismo de forma física? Te contesto bien al último. Sí, no, o sea, nosotros invertimos en acciones y lo más cómodo para nosotros es comprar acciones.
No tú tienes que organizarte qué producto compras, cómo lo haces. Incluso hay gente, gestores de fondos de bolsa, que compran oro físico. Bueno, tienes que ver cómo organizar. Qué lío, macho. O sea, no sé si te merece la pena. A veces prefiero invertir en Guatemala que organizar ese tipo de cosas. O sea, es complicación, macho. O sea, prefiero comprarme una acción de Barrick o de Newmont Mining y fuera, macho. Y ya está. Y Newmont Mining ha subido de 20 a 35 en 6 meses, ¿sabes? Es decir, que es una complicación. O sea, que al final hay que ir a lo más sencillo posible, a lo que conoces, y el mundo de las acciones es el que conocemos, ¿no? En cuanto a qué commodity, pues depende. O sea, filosóficamente el cobre es más estable que el oro, porque el cobre, la demanda final, digamos, es más estable. Es más difícil que venga una disrupción que te la cambie, que el petróleo está todo el mundo peleándose contra el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes más, aunque es complicado que afecte de aquí a 15 años, pues bueno, pues filosóficamente parece que cobre tiene menos sustitución que petróleo si al final se desarrolla el coche eléctrico de verdad y ese tipo de cosas, ¿no? Que es un proceso lentísimo, ¿no? Y en cuanto, o sea, somos agnósticos en esto de la inversión, ni hay que enamorarse ni dejarse enamorar. Entonces, oye, mira, es que el cobre a lo mejor ha subido menos, o sea, ha caído y ha subido menos. El mineral de hierro ha tenido un rebote muy fuerte en los últimos meses. O sea, que cada mes tienes uno que puede ser más y menos interesante que el otro. Y tienes que ser flexible también sabiendo de unos y de otros. O sea, invertimos a muy largo plazo siempre, pero, o sea, si un valor sube un 70%, tienes que hacer cosas. Porque a lo mejor has tenido suerte. No es que seas listísimo, sino que has tenido suerte. Entonces, automáticamente tienes que actuar de esa manera, ¿no? Y la ventaja que tienen los fondos que utilizamos nosotros es que no pagan impuestos. O sea, en Europa los UCITS, los fondos, tienen la ventaja de que dentro del fondo no se paga impuestos. Si yo vendo acciones de Telefónica o de Barrick, pues no pago, con las plusvalías no pago impuestos. Luego yo, como cliente del fondo, en el momento de vender el fondo ya sí que pagaré plusvalías. Pero bueno, pues si es un ahorro a largo plazo, lo estás retrasando permanentemente si no tocas el fondo, ¿no? Y de hecho, además en España, otra ventaja adicional es que podemos traspasar el fondo de una gestora a otra, a un fondo de renta fija o no de variable, exento de impuestos. O sea que es un sistema extraordinariamente bueno para ahorrar. Y entonces es muy variable, no te puedo decir exactamente, oye, cuál es el que... al final, probablemente estaríamos invertidos en todos y de una manera amplia. ¿Hay una lista de las compañías en esos sectores? ¿O baja, por ejemplo, el cobre y van investigando cuando está bajando? Y ya tiene una lista, un shortlist de empresas. Mira, tienes desafortunadamente, no compras solo en el día más bajo. Compras en el día más bajo, pero compras muchos días antes. Entonces, lo que pasa normalmente es que empiezas a comprar y sigue cayendo. Entonces, agudizas los sentidos enormemente. Entonces, al principio, si has hecho un buen análisis no pasa nada, pero si has hecho un análisis mediocre, pues lo vas a mejorar mucho el análisis con las caídas, ¿no? Entonces la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Y eso es así. Y al cabo de unas semanas de caídas vas a conocer como nadie el sector y vas a ver qué es lo que es interesante, qué es lo que no. En el cobre, ¿qué es interesante? Que hacer una mina nueva de cobre te cuesta $20,000. Y en el mercado puedes comprar compañías de cobre que están valorando las minas a $6.000, $7.000, $8.000 el cobre. Es decir, con un 75% de descuento de su valor de reposición. Hombre, si no necesitáramos más cobre, pues te da igual ese número, porque realmente ya, si no vas a necesitar más cobre, pero como vas a necesitar más cobre, porque la demanda va a seguir subiendo, pues sabes que en un momento dado los 20.000 van a ejercer una influencia sobre los precios en bolsa. O sea, y eso ocurre, pues bueno, a veces está el valor de reposición por encima, a veces abajo, la bolsa se vuelve loca, pues tienes que jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué puedes mirar? Pues cuál es la que tiene un valor de reposición más alto respecto al valor de cotización actual, cuál es la commodity. Ahora mismo no te puedo decir exactamente, yo creo que el cobre es de las que más bajo tienen, pero el petróleo a 45, el fracking creo que necesita 60. Entonces, bueno, sabes que tienes ahí un descuento sobre el coste de reposición de los nuevos pozos, ¿no? Que ahora el fracking es el que es el marginal, ¿no? Entonces, bueno, vas viendo, ¿no? O sea, nunca, además lo bueno o lo malo es que no sabes nunca cuál es el coste marginal, como bien nos enseñaron nuestros amigos, o sea, porque cambia, porque depende del coste de oportunidad. Pues todo el mundo pensaba que el coste marginal del petróleo eran $80 o 90, pero claro, cuando echas a 100.000 ingenieros cobrando $300.000
Pues claro, los 100.000 ingenieros están dispuestos a trabajar por $100.000 si es necesario. Entonces, y así con todo, con los tubos y con todo lo demás. Entonces, en los 80, como la inversión, como el coste de oportunidad para el ingeniero, en fin, ha caído dramáticamente, cae su coste y se convierte en 50 o en 60. No sabes cuál es el coste real de marginal. Bueno, tienes intuiciones, sabes que a 25 va a estar por encima. A 45 ya empiezas a estar, bueno, a lo mejor es 50 realmente el coste real, o sea que empezar a vender, ¿no? Y a 60, 70, pues ya te sales del petróleo y hasta los próximos 18 años. Un poco el razonamiento, ¿no? Hombre, ¿y qué tipo de compañías? Pues mira, probablemente mayor inversión en las que no tienen deuda. Y si llegas a conocer bien el sector, mira, hay una que cotiza en Estados Unidos y que yo he seguido mucho últimamente, se llama First Quantum, cotiza en Estados Unidos y está haciendo una mina nueva en Panamá. Lo que decías antes, oye, en Guatemala no, pero en Panamá estamos invirtiendo a través de First Quantum. Una mina muy importante, una muy buena mina de cobre, pero que le quedan un par de años todavía, tiene más minas, ¿no? Pero hay que gastar dinero en la mina, tiene 4 o 5 billones de dólares de deuda, o sea que tiene su gracia. Bueno, pero ahí ya entra un poco la intuición, dices, oye, esto es cobre, esto no es cloud o tal, no sé qué. Entonces, ya los bancos te van a dejar trabajar. Entonces, bueno, pues en vez de comprar el 3 o 4%, pues puedes comprar 0,50, 0,80 o el 1%, que sí que es realmente cantidades pequeñas. Como os podéis imaginar, First Quantum pues ha bajado de 50 a 5, ¿no? Entonces, ha caído un 90%. Entonces, igual que pues las otras de cobre, pues, Freeport o Antofagasta han caído un 50, 40, un 60, está caído un 90. Pues, bueno, pues entonces, claro, el potencial es mucho más alto. Entonces, tienes que jugar con este tipo de variedades, asignar bien los pesos y cuando hay más potencial, a pesar de la duda, estar más dispuesto a arriesgarte un poco más, ¿no? Bueno, eso es el día a día de la gestión, ¿no? O sea, aplicar prudencia, pero ser flexible también, ¿no? O sea, que todas las reglas están para romperse, ¿no? O sea, que vamos a comprar un poco de Apple. Francisco, una pregunta mencionaba la deuda desde el punto de vista de las empresas que ustedes invierten, pero en tu fondo tenían deuda, o sea, apalancaban de alguna manera el fondo. No. Y la otra pregunta es, ¿qué métricas de desempeño usabas en el fondo y si hay alguna en particular que te gusta más? Nosotros lanzamos en un buen momento de mercado, en el otoño del 2008, un hedge fund, que en el fondo no era un hedge fund, era un fondo concentrado. En vez de tener en nuestro fondo estándar 80 valores, teníamos 25 valores y teníamos la posibilidad de endeudarnos. Pero por el tipo y en aquel momento lo pensamos seriamente, porque el 2008-2009 nos parecía extraordinario. Es el único momento que he pensado en volverme a endeudar para comprar bolsa en los últimos 20 años. Lo que pasa es que por el tipo de valores que compramos, los que te dan el crédito te decían que tenías que avalar con el, no sé, pues si querías endeudarte el 15%, con el 80% de la cartera y tenías que dejarla, digamos, en garantía. Dices, bueno, es que, ¿para qué, no? O sea, no nos endeudamos y no creo que lo hagamos, ¿no? Porque solo meterte en deudas en esos momentos extraordinarios y en esos momentos la liquidez es inexistente. Entonces estamos planteando establecer unos mecanismos que te permitan en esos momentos endeudarte pero vamos, sin muchas ganas. O sea, no es un tema principal. La otra pregunta, perdón. Los desempeños, ¿qué tienes con desempeños? ¿Qué ratios de...? Digamos, métricas, ¿cómo medías el desempeño de tu fondo? Relativo a otras... No, a ver, sí, hombre, vamos a ser realistas. O sea, nosotros lo que queremos es incrementar el poder adquisitivo de los clientes, ¿no? Del fondo, ¿no? O sea, si la inflación es del 4%, pues ganar el 8%, ¿no? O sea, que después de dormir tranquilo, que hemos dicho, ¿no? Y eso es por lo que trabajamos. A partir de ahí, pues claro, estás en el mercado y te mides con el índice Morgan Stanley, con no sé qué, sí, te mides con la competencia, pues eso es inevitable, ¿no? La ventaja de este trabajo es que todos los días tienes tu evaluación, que sale en el periódico además, y la sale todo el mundo. Entonces, pues hay que estar... O sea, quiero decir, no hay que estar atento a eso. Afortunadamente nosotros estamos atentos porque en el momento son buenas noticias. Por ejemplo, este año mis compañeros han empezado el negocio, llevan un 10% de rentabilidad
y el índice europeo lleva el -9, que nos medimos más con el índice europeo, ¿no? Y el índice Morgan Stanley lleva el 0, ¿no? Pero bueno, son 8 meses llevan, ¿no? O sea que no es nada en la vida, ¿no? Pero al final acabas midiéndote con la competencia. Sí, claro. No somos humanos, oye. Somos santos. ¿Utilizan coberturas, opciones, específicamente derivados, no? No. Pues varias razones. Porque las coberturas y derivados son instrumentos a corto plazo. Y a corto plazo el mercado es absolutamente random. Puede ser cualquier cosa, no tiene sentido ninguno. Y además son muy caros. Y los que serían interesantes, que son para una cobertura a 5 años, son prohibitivas de precio. No tiene sentido. Aparte que es que compramos buenas acciones, buenos activos que los compramos por debajo de su precio. ¿Para qué nos vamos a hedgear? ¿Para qué dejar en la mesa un 2% anual con los hedges? No tiene ningún sentido. Aunque prevean una baja de algo que prevean que puede pasar en casos extraordinarios. No, intentamos, si prevemos algo, que es difícil que lo preveamos, lo intentamos jugar. O sea, dólar muy caro, pues vendemos un poco las compañías en dólares, ¿no? En área de dólar, pero vamos, en el marginal, o sea, no vamos a cambiar una decisión de compra por eso, ¿no? Porque al final, pues si lo que ganas pierdes por la moneda, lo ganas por la cotización, porque se suelen reflejar bastante bien las cotizaciones, los cambios de las monedas. Entonces y además es que te quita el foco. El foco es, yo se lo decía esta mañana cuando veíamos las pantallas, yo enciendo mi ordenador a las 6 de la tarde, el resto del día estoy trabajando, porque si no, te conviertes en un mirador de pantallas, no un analista, que es lo que somos, ¿no? Y la actitud que tienes que tener es esa, una actitud de lectura, de estudio, de pensamiento, no una actitud de mercados, del mercado, ¿no? El mercado, como dice Graham, que es el mentor de Buffett, o sea, está ahí para a veces hacer locuras y ofrecerte cosas, toma, te lo regalo, y a veces para decirte, te pago todo el oro del mundo por esto, ya está, y cuando lo hace, fenomenal, pero cubrirte es otro concepto, está fuera de cómo pensar, nos aproximamos al mercado financiero, ¿no? Que es encontrar buenos activos que de repente, por cualquier razón, no están siendo bien valorados por el mercado, ¿no? Edgar y Mónica van a hacer las últimas palabras, las últimas preguntas, comentarios. Muy rápido, solo si te gustan las acciones relacionadas a los soft commodities. No las hemos conocido tanto, la verdad. No las hemos trabajado tanto. No hay tantas maneras de jugarlas, de aprovecharlas. Entonces, no hemos hecho mucho. Habiendo dicho eso, hemos sido accionistas de John Deere, que es una manera de jugarlo, de cierta manera. Bueno, de John Deere y de Case New Holland. Y de hecho, incluso de ASCO también, de todas. Hemos ido de todas. En un momento dado, cuando una está bien, normalmente están bien todas, ¿no? Que es una manera de jugarlas, ¿no? Con las máquinas. De hecho, compramos Deere porque lleva 4 o 5 años sin hacer prácticamente nada, ¿no? Porque el ciclo de agricultura americano, pues, bueno, tuvo 2 años extraordinarios hasta hace 2 o 3 y ahora ya está bajando, ¿no? Y eso influye en los ciclos globales, ¿no? Pero no las conocemos suficiente, pero hay ciertas compañías en los alrededores que sí, que las podemos hacer. Bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que mencionas, y una pregunta respecto a las fuentes de fondos, digamos, todos estos temas que se oyen con tanto escepticismo sobre el lavado de dinero y este tipo de cosas, digamos, respecto a inversionistas o las fuentes de los fondos que ustedes invierten y eso. Digamos, ¿qué de tu experiencia, o más bien son bastante cerrados respecto a inversionistas y ahí no se diversifica mucho para evitar ese riesgo? No, eso es muy sencillo. Nosotros tenemos la suerte, desgracia, de estar regulados y la regulación es súper estricta. Para que os hagáis una idea, que yo recuerde, en fondos españoles, es el país que conozco, no ha habido ningún escándalo de ningún fondo, que está muy regulado. Los fondos tienen la enorme ventaja de tener un doble control. El control de la gestora y el control del banco depositario. Y los dos tienen responsabilidades legales. Entonces lo tienen muy vigilado. Bueno, y de hecho, en cuanto a lo que cuentas, realmente
Lo que ocurre es que no admites dinero que no venga de una cuenta corriente. Punto. Es que no se puede. Bueno, nosotros hace 20 años había uno que tocaba la guitarra en el metro del Banco de España y nosotros teníamos la oficina al lado del Banco de España y nos subía la recaudación. Cada día pues las 200 pesetas, 300 pesetas y le invertían los fondos. Ya no lo podemos hacer. Ya le tenemos que decir que tiene que mandarlo a su banco y el banco nos lo manda. O sea que no es un problema para nosotros. A mí cuando algún amigo me dice, oye, ¿qué hago con este dinero que tengo? Mira, macho, ¿qué quieres que te diga? Es que yo no, desafortunadamente he pagado el 50% toda mi vida y mi dinero está totalmente controlado. Si bien es verdad que tenemos un fondo en Luxemburgo, que pues para gente que invierte desde 6 sitios, pues ahí está. Pues, pero ya es un problema de Luxemburgo y del gobierno luxemburgués y del depositario luxemburgués, porque en Luxemburgo además no tenemos responsabilidades porque no somos como que hemos tenido un concepto distinto, somos como limpiamos los cristales, ¿no? O sea, que somos una empresa de asesoramiento, no tenemos la responsabilidad de gestora. Gracias a vosotros.